Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 11 de abril de 2017, como cada mañana, Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 36 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico, destacamos en el día de hoy los datos de IPC del mes de marzo desde el Reino Unido, que se publicarán a las 8:30 GMT. La producción industrial de la zona euro a las 9:00 GMT. Son los únicos datos relevantes que conoceremos a lo largo de la jornada. Bien, vamos a los aspectos técnicos y vamos a plantearle el mapa de operaciones a las cotizaciones de los principales pares de divisas. Euro-dólar 1,0609 sigue siendo la pieza vital para seguir su evolución. Le cierra la progresión al alza. Mientras no le abra la puerta el 1,0609, las progresiones al alza están vetadas. El precio de apertura para el día de hoy lo ha generado un poquito por debajo, en el 1,0598. Franja de 11 puntos, zona muerta inoperable con respecto al comportamiento del precio para el día de hoy, tan solo consolidando por encima de esta doble pieza 1,0609 le abriría la puerta a presiones alcistas. La primera resistencia intermedia en el 1,0637 y otras dos de la misma categoría y función le colocamos en el 1,0683 y 1,0704. Desde ahí buscaría ya la principal resistencia cercana a nivel intraanual en el 1,0733. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura y el refugio de muy largo plazo, lo único que hará será acentuar caídas. Primera pieza de soporte intermedio, 1,0573. El siguiente de la misma categoría y función, 1,0545. Ambas piezas actuarán como nudos de enlace para que nos ayuden a tomar decisiones. El quiebre del 1,0545 llevaría la cotización al principal soporte del día, precio de apertura anual 1,0523, y el último intermedio se lo colocamos en el 1,0491, a unos 100 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, 1,0609 sigue siendo la pieza vital. Mientras no respire por la parte de arriba, las presiones alcistas están totalmente vetadas. Solamente la consolidación por encima del mismo con sus patrones correspondientes imprimiría presiones alcistas a la cotización del euro-dólar en el día de hoy. Seguimos con la cotización del dólar-yen. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en los 110,69. Manifiesta una imperceptible presión bajista. Para que adquiera presión alcista tiene que concederle la ayuda el precio de apertura de jornada en los 110,69. Solamente así le impulsará al alza. R intermedia como nudo de enlace 110,94. La siguiente de la misma categoría y función en los 111,24. La última y principal del día, refugio de mediano plazo en los 111,78. Por la parte de abajo, si la cotización consolida por debajo del precio de apertura de jornada y sufre rechazos del mismo, le alimentará presiones bajistas. Intermedio como nudo de enlace 110,26. Principal soporte de jornada delimitado en un refugio de mediano plazo 109,82. Y el último intermedio se lo colocamos en los 109,58, a 100 puntos exactos de la situación actual. Tan solo un apoyo en el precio de apertura de jornada 110,69 le salvaría de caídas a la cotización del dólar-yen. Seguimos con la cotización del dólar franco suizo. La imagen sigue siendo nítida. La congestión de corto plazo del 1,0104 le sigue frenando la progresión al alza. La cotización se muestra encerrada entre su precio de apertura del día, que hoy lo ha generado en el 1,0081, y la congestión de corto plazo del 1,0104. Para que progrese al alza tiene que consolidar por encima
de esta congestión de corto plazo 1,0104. Solamente así alimentará presión alcista. R intermedia como nudo de enlace 1,0142 y la principal del día, precio de apertura anual, en el 1,0194. Por la parte de abajo, para que adquiera presión bajista, la cotización tiene que colocarse por debajo del precio de apertura del día y sufrir rechazos del mismo. Soporte intermedio como nudo de enlace. Nos ayudará a tomar decisiones en el nivel del 1,0043. Consolidando por debajo del mismo con sus patrones correspondientes, alimentaría más presiones alcistas. Principal soporte del día 1,0006. Refugio de mediano largo plazo y el último intermedio en los 0,9981. Un poquito más de 100 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, los apoyos se los proporciona el precio de apertura de jornada en el 1,0081. Por la parte de arriba le frena la progresión al alza la congestión de corto plazo del 1,0104. Movimiento de consolidación en estado de rango de cortito plazo. Estas dos piezas tienen la clave para el negocio inmediato. Seguimos con la cotización de libra dólar. Atentos a esos datos de IPC del mes de marzo desde el Reino Unido. Alguna décima por encima de lo esperado revalorizaría a la libra esterlina. Por el contrario, si esos datos salieran alguna décima por debajo de lo esperado, depreciaría a la divisa británica. Precio de apertura del día. Tiene capturada totalmente a la cotización imantada en el 1,2424. Tiene que concederle la ayuda, tiene que concederle el apoyo desde un punto de vista técnico, el precio de apertura de jornada para que le impulse al alza. R intermedia como nudo de enlace 1,2552. De la misma categoría y función en el 1,2486. La principal resistencia del día viene delimitada por un nivel intraanual en el 1,2531 y la última intermedia se la colocamos en el 1,2558, a 135 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, rechazos técnicos del precio de apertura del día llevarán a la cotización a probar el primer soporte intermedio, 1,2396. El siguiente de la misma categoría y función, en el 1,2373. Consolidando por debajo con su patrón correspondiente, abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas. Principal soporte del día, precio de apertura anual 1,2347 y desde ahí ninguna pieza intermedia hasta el refugio de muy largo plazo del 1,2299, niveles alcanzables si estos datos de IPC desde el Reino Unido salieran muy por debajo de lo esperado. Desde un punto de vista técnico, el precio de apertura de jornada en el 1,2424 tiene la clave para el negocio inmediato. Seguimos con la cotización de la AUD-USD. El precio de apertura de jornada lo ha generado en el mismo nivel que en el día de ayer, en los 0,75, 0,6 y medio. Mantiene una imperceptible presión bajista en estos horarios de preapertura europea. Para que presione al alza tiene que consolidar por encima del precio de apertura de jornada. Solamente así lo hará. R intermedia como nudo de enlace 0,7543 y la principal del día se la colocamos en el refugio de largo plazo 0,7606. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura, alimentará presiones bajistas. Intermedio como nudo de enlace nos ayudará a tomar decisiones en el nivel de los 0,7477. La consolidación de esta pieza le abriría la puerta a presiones bajistas más acentuadas. Principal soporte de jornada, directriz alcista de muy largo plazo, desde el año 2001 y nos pasa sobre los 0,7445 y el último intermedio a 100 puntitos de la situación actual en los 0,7406. Para el negocio inmediato, el precio de apertura de jornada tiene la clave 0,7506 y medio.
Continuamos con la cotización del euro-yen. Ligera la presión bajista que manifiesta la cotización de este cruce con respecto de su precio de apertura del día, que lo ha generado en los 117,31. Tiene que remontar el precio de apertura de jornada para que recupere posiciones. La ya principal resistencia del día viene delimitada por el refugio de mediano largo que le había salvado de caídas superiores desde principios del mes de abril. 117,52, principal resistencia de jornada. La consolidación de esta pieza le alimentaría más presiones alcistas. Dos Rs intermedias actuarán como nudos de enlace en los 118,02 y 118,47. Por la parte de abajo, la primera pieza de soporte intermedia actuará como nudo de enlace en los 116,85. Consolidando por debajo del mismo, tendría el camino abierto para probar el principal soporte del día, refugio de mediano plazo 116,47. Otro intermedio actuará como nudo de enlace en los 116,13. Y batida esta pieza, el último que le colocamos para el día de hoy, refugio de mediano plazo 115,72. En definitiva, para la cotización del euro-yen, si quiere recuperar posiciones, tiene que consolidar por encima del precio de apertura de jornada, y para que recupere posiciones con solvencia tiene que recuperar los 117,52. El refugio, el muro que le había salvado de caídas superiores y que de momento le ha abierto la puerta cotizando en precios mínimos intraanuales. Bien, terminamos el análisis del martes 11 de abril de 2017. Como siempre, esperamos que les sea de utilidad. En Forex Índices estamos para atenderles con nuestros planes de negocio, planes de enseñanza personalizados, acoplados a su perfil. Pídanos información si lo necesitan. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto. Nada más, muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.